Buenos días, mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositora a Florencia Dabel, gerente general LATAM de Bristol Myers Squibb en la Argentina, y el título elegido, La innovación en la nueva normalidad. Acerca de Florencia Dabel. Es gerente general LATAM de Bristol Myers Squibb y posee más de 25 años de experiencia en la industria farmacéutica. Se unió a Bristol Myers Squibb en el 2000, bajo el cargo de gerente de producto, luego de trabajar en compañías locales y multinacionales como Phoenix, Abbott, AstraZeneca. A lo largo de su carrera alcanzó destacados resultados para el negocio, siendo su prioridad el desarrollo de la gente, la innovación, la transformación cultural y la diversidad e inclusión. Florencia participa activamente como oradora en foros y grupos de negocios nacionales e internacionales y actualmente es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. En 2017 recibió el premio Woman to Watch. Es licenciada en comercialización por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y posee un MBA de la Universidad del SEMA. En 2016 completó el programa focalizado en General Management en el European Center for Executive Development de Francia. En la primera parte de la exposición, de la conferencia, Florencia hará su exposición y en la segunda parte entablaremos con ella un diálogo en el que también se acoplará Alejandra Falco, que es nuestra directora del MBA y del Neurotraining Lab. Además, el público podrá hacer preguntas por el chat. Bueno, Florencia, muchas gracias por participar y compartir tu experiencia con nosotros. Además, quiero felicitarte por tu excelente carrera. Ayer hablábamos, fuiste alumna nuestra en el año 2000, con Alejandra Falco, que también quiere hacer alguna introducción, y felicitarte. Y para nosotros es un orgullo que una alumna hoy esté compartiendo con nosotros este panel. Alejandra, vos querías comentar algo. Sí, Florencia, bienvenida. Yo quería agregar que es un honor para nosotros contar con una persona tan talentosa en el comité asesor de la maestría en dirección de empresas. Así que muchísimas gracias, Florencia, por ese honor y muy bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias, Antonio, Daniel, Marcela, María y todo el equipo de la comunidad de negocios, de la Escuela de Negocios del SEMA. Para mí es un placer volver a las aulas en forma virtual como disertante y compartir este espacio con ustedes y con la audiencia, a quienes también les doy la bienvenida y les deseo que podamos aprovechar al máximo este espacio hoy. A mí me recuerda, hice mi MBA en el SEMA en el año 2001, un año por sí muy complicado en la Argentina, pero también en lo personal marcó puntos de inflexión. En el 2001 empecé el MBA recién casada y terminé el MBA en el 2002 embarazada de mi primer hijo Facundo. Así que realmente tengo los mejores recuerdos, un placer estar hoy con ustedes. Bueno, quiero empezar compartiendo una historia con ustedes, con todos, y los quiero llevar un poco a viajar un año y medio atrás. Estamos en mayo del 2019, una cálida tarde de otoño en Argentina, y dos grandes amigas, María y Juana, grandes reposteras, se juntan en un proyecto, en un sueño de un emprendimiento, de montar una casa de té en un barrio cercano a colegios, y con mucho entusiasmo alquilan un local, ponen el local muy lindo, eran realmente cocineras destacadas, pasteleras destacadas, y empieza su negocio poco a poco, y ese negocio empieza a crecer y a tomar forma, contratan más empleados,
van invirtiendo cada vez más en su local, hasta que llega marzo del 2020 y esta crisis sin precedente que todos conocemos impacta realmente en su negocio y les toca realmente replantearse su presente y su futuro, les toca responder a esta crisis, buscar cómo responden, cómo adaptan medidas de higiene, protocolos, nuevas formas de pensar, cómo aprenden de la experiencia y cómo toman la decisión si cierran el negocio o siguen adelante y se reinventan. Y es así que empiezan a buscar un nicho de negocio, que son los desayunos a domicilio, se empiezan a aliar con empresas para servicios a sus empleados, aprovechan las redes, empiezan a comunicar más. Este es un claro ejemplo que les comparto hoy de algo muy cotidiano, no es una mega empresa de la cual muchos de ustedes por ahí son parte o no, pero es un ejemplo cotidiano que nos toca vivir en el día a día. Y me voy a esta imagen. Las imágenes a veces dicen mucho más que 1000 palabras, e invito a reflexionar a la audiencia a qué lo lleva esta imagen, a qué lo lleva a pensar, a qué valor piensan que se asocia a esta imagen. Y creo que cuando la respuesta sería, esta imagen refleja que aún en los momentos más duros, uno puede reinventarse y uno puede crecer. Y uno puede ver esa luz de oportunidad y capitalizar las crisis en oportunidades. Ahora, esta crisis que nos llegó, a mí que me gusta y trabajo en la ciencia, no se preocupen que no vamos a complejizar la charla con detalles científicos, pero esta crisis que llegó con forma de corona, realmente nos impactó nuestra vida, nos impactó nuestros comportamientos, impactó nuestro día a día, y esta imagen que para nosotros era, que pueden ver en el costado de tanta gente y de esta multitud, era una imagen cotidiana, es una imagen que refleja el entretenimiento, el fútbol, los conciertos, y infinidad de encuentros sociales que teníamos. Y me pareció interesante comparar cómo evoluciona esto, ¿no? Si bien, bueno, es una imagen figurativa, pero es cómo se está dando este nuevo contexto. Ahora, tenemos lo que ha impactado hoy y lo que llegó para quedarse también, ¿no? O sea, estamos atravesando nuevos tiempos inigualables, sin precedentes en la historia, lo que se llama muchas veces la cuarta revolución industrial. ¿Y qué cambios llegaron hoy para quedarse en las industrias? Y estas fotos realmente son muy representativas, tuvimos infinidad de cambios en distintas industrias. A mí me gusta la imagen y en lo personal cómo nos impactó a los que trabajamos en oficina y viajando mucho, en mi caso por Latinoamérica, es la imagen de cómo armonizar y el balance de vida para los trabajadores que les tocó estar desde sus casas, ¿no? Que de un día para otro nos vimos en virar, en cambiar a trabajar 100% desde nuestras casas. Aún aquellas industrias que veían el trabajo remoto como algo totalmente lejos. Entonces, ¿estos cambios llegaron para quedarse? Es la pregunta. Y esto es lo que vamos a estar discutiendo hoy en la presentación y en las preguntas y respuestas. Definitivamente muchos cambios llegaron para quedarse. Hay cambios en la educación, y bueno, esto es un ejemplo, esta charla virtual, tal vez esta misma charla hubiese sido presencial en las instalaciones del SEMA, seguramente, o no. O sería un híbrido, sería presencial y grabada para que puedan acceder más personas. La educación de los chicos, la educación de los grandes, la educación de muchos de los que están conectados hoy, los entretenimientos, vimos cosas inimaginables, teatro por pantalla, cine, y la salud. Sin lugar a duda, la salud, a partir del COVID, de esta pandemia, ha tomado un rol preponderante, un rol muy, muy importante. Y esta es una imagen que me parece que hoy hablamos muchísimo de transformación digital, y me gustaría
hacer un pequeño impasse aquí para aclarar que cuando hablamos de transformación digital no es solamente cómo cambiamos de lo presencial a lo remoto, cómo adoptamos las tecnologías, sino cómo las adoptamos, cómo las capitalizamos, cómo utilizamos esos datos para transformar nuestro conocimiento y tomar decisiones. Eso es la transformación digital, y la transformación la hacen las personas, sin lugar a duda. Y acá tomé un meme que estuvo circulando mucho, entre tantos memes que nos trajo el COVID, que es quién aceleró la transformación digital en tu compañía, ¿no? Y acá surge la pregunta si fue el CEO, si fue el departamento de informática, o si fue el COVID-19. Yo creo que todos aceleraron la transformación digital, pero realmente lo que nos impulsó, nos puso a prueba de aspectos impensados que pensamos que iban a llevar tal vez 1 o 2 años de implementación, fue el COVID. Las crisis aceleran procesos. Y esto nos llevó a adoptar medios digitales y tecnología. Creo que acá pedí ayuda a mis hijos para ver, me olvido de alguno y seguramente me olvidé de muchos. La circulación de Internet en un mes igualó a la que teníamos en un año. Y esos son los cambios, y ahí es donde estamos encontrando a nuestros clientes, ahí es donde nos estamos comunicando, y surgieron plataformas también que no imaginábamos. Yo recuerdo en la compañía que la mayoría de las reuniones que teníamos, en mi caso con Estados Unidos o con Europa, eran audio conference, ¿no? Era sin cámara, o eran por Skype, pero el mayor uso se estaba dando por las llamadas telefónicas. Hoy, todo en nuestra compañía es por Microsoft Teams, todos activando las cámaras, la educación por Zoom, por Webex, y así múltiples herramientas. Ni hablar de los vivos de Instagram, ni hablar de cómo las marcas se están comunicando hoy, ni hablar también de cómo evoluciona LinkedIn, ya no tanto para buscar trabajo o ofrecer, sino también para comunicar estrategias de marca personal y estrategias de compañía. Pero hay industrias que realmente tuvieron un impacto importantísimo, ¿no? Hay industrias que se han beneficiado, hay ganadores y perdedores como en toda crisis, pero también dentro de los que han impactado, han visto impactado su negocio fuertemente, se han reenfocado, y en esto de las etapas cuando hablamos de esas 2 amigas que se reformularon, ¿no? Adaptándose y flexibilizándose a la crisis. La industria aeronáutica hoy está, más allá de los vuelos puntuales comerciales y esta apertura, en esta transición se ha reenfocado no algo que no venía haciendo, que es la industria de cargo, sino ha aumentado el transporte de carga comercial. Y la industria de gastronomía, la gastronomía se ha adaptado y se ha ayornado a lo que es el takeaway, los delivery. Hoy están mismo haciendo una redistribución de esos locales, lo vemos en Europa, en aquellos países que están más avanzados. La otra vez me compartía uno de mis hermanos, Wenceslao, desde Canarias, como en los restaurantes se están armando cubículos y para protección, para evitar la interacción, cómo se están preparando los camareros, cómo se están preparando los restaurantes en estos lugares. Y en esto es cómo impactó la industria, pero ¿cómo vemos la oportunidad para adelante? ¿Qué claves tenemos que tener en cuenta para enfrentar estos tiempos de cambio? Como compañías, como personas, y acá el valor de la resiliencia toma un papel preponderante. Y hablamos de resiliencia, me gusta el concepto del ejemplo de las 2 amigas, que puede ser el ejemplo de vuelta de todos los que estamos acá. Creo que nos puso a prueba la resiliencia. Si bien ya los mercados nuestros de Latinoamérica nos caracterizamos por ser resilientes, por los vaivenes económicos, por los vaivenes políticos, esta crisis nos puso a prueba más que nunca, ¿no? Y la capacidad que tengamos de esa visión, de reaccionar proactivamente y de superar la adversidad va a ser clave, porque las decisiones que tomemos hoy va a marcar nuestra reputación y nuestro futuro sin lugar a duda.
Y las soluciones innovadoras, y acá hablamos de lo que llamamos el omnicanal, ¿no? Ya siempre hablamos de multichannel, y también ahora se habla mucho del omnicanal, ¿no? Cómo conectamos todos los canales y todas las plataformas para ir hacia donde está el consumidor, donde está nuestro paciente, en el caso de la industria farmacéutica, brindando soluciones innovadoras, con empatía, yendo a lo que necesita nuestro cliente. Y el tercer punto, y no menos importante, y creo que es el más importante, es el capital humano. Y acá he presenciado y he visto infinidad de charlas de cómo va a evolucionar, y ya el futuro del trabajo, y las tuvimos antes del COVID, cómo evoluciona el futuro del trabajo. Y acá hay dos conceptos que se hablan muchísimo, que es el reskilling y upskilling, ¿no? Entonces, aquellos skills y aquellas capacidades que tenemos que reinventar, que tenemos que adaptar, y aquellas que tenemos up, que viene de arriba, ¿no? Esos gaps que hoy tenemos versus lo que nos va a pedir el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo que va a ir hacia la industria ambiental, que va a ir hacia la industria de comunicación, que va a ir hacia lo digital, donde las habilidades blandas toman un papel preponderante. Entonces, cómo entrenemos y cómo capacitemos a nuestro capital humano, a nuestra gente, para el futuro, hoy va a ser clave para enfrentar estos tiempos de cambio. Y acá, no es que me equivoqué, que marqué 3 veces comunicar, 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 sino porque creo que la comunicación es indispensable. Y cuando hablo de comunicación, algo que también nos está pasando con lo digital es la sobrecarga de comunicación, ¿no? O sea, lo que llamamos el overwhelm, ¿no? Estamos pasados de tanta comunicación también, y a veces es difícil elegir con qué mensaje me quedo. Por eso es muy importante articular los canales de comunicación, seleccionar los canales adecuados, y ser muy conciso y claro en los mensajes, en qué comunico, cómo y cuándo lo hago. Y como líderes, a los que nos toca liderar estos procesos, la comunicación, la empatía, la cercanía a nuestra gente en estos momentos, desde el lado personal, del lado humano y desde el lado laboral, toma un rol también clave. Y con esto me quiero ir hacia la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo vemos la nueva normalidad? Y la nueva normalidad la vemos basada en 5 ejes. No voy a entrar en detalle, porque quiero que después dejemos tiempo para preguntas, pero hay 5 ejes en la nueva normalidad, qué es lo que se va a venir y cómo nos estamos preparando para este mundo, que realmente van a tener impacto y hoy tienen impacto, y sin duda van a quedarse, donde realmente se ven innovaciones. Uno es la convivencia y la socialización. ¿Vamos a ver reubicación y rediseño de viviendas? ¿Vamos a ver rediseño de viviendas más adaptadas al trabajo remoto? El trabajo remoto va a impactar en la ubicación de nuestros hogares también. Ya no va a ser tanto estar cerca de la oficina, sino irnos hacia zonas más descongestionadas, no tan congestionadas como las ciudades. La salud consciente, la alimentación, hoy el cocinar en casa, la actividad física, la medicina. ¿Cómo va a evolucionar en la nueva normalidad? Las nuevas formas de trabajo, trabajo remoto, se habla de las leyes ya del teletrabajo en muchos mercados que están vigentes. Se habla también de cómo trabajar los derechos del trabajador, y nuevas maneras también de colaborar. Esta crisis trajo oportunidades de conectarnos y colaborar de un modo diferente. El transporte, vamos a ver esos trenes, o esos ómnibus, o esos transportes cargados de gente, todos al mismo horario, o vamos a articular los horarios y vamos a traer más flexibilidad. La conciencia social, ambiental, sanitaria, los cambios de hábitos, de limpieza, sin lugar a dudas, todo esto va a ser parte de la nueva normalidad. Y en esta última parte de la presentación, quiero irme un poco al impacto del COVID que trajo en la industria farmacéutica, que trajo en la innovación, en la salud. Y como les dije antes, porque la salud tomó un rol importantísimo. Los cuidadores de salud tomaron un rol importantísimo. Los trabajadores esenciales tomaron un valor que antes, no digo que no tenían, pero no tenían en la forma que tal vez deben tener. La investigación clínica. Antes yo
siempre digo, y me ha tocado muchas charlas, hablar del rol que cubre, que viene a traer la investigación clínica, en inversión a los países, en investigación, en desarrollo para los países, en desarrollo económico, en desarrollo de conocimiento. Y claramente el COVID está impactando en esto, porque también hay una reubicación de recursos hacia la investigación de las vacunas. Hoy hay más de 100 protocolos en vacunas, 100 investigaciones en paralelo, muchos ya muy avanzados en vacunas, y más de 200 productos en investigación para el tratamiento del COVID dentro de lo que es el marco de la industria farmacéutica. El segundo punto es la demanda de medicamentos. Hay cambios de hábitos en los pacientes, por temor a ir a las instituciones. Empezó a crecer mucho lo virtual, la telemedicina, como vamos a ver antes. Los médicos se están entrenando, ya no asisten a esos congresos internacionales en forma presencial. Todo se fue reinventando de un modo virtual. El tema de abastecimiento, y hoy lo estamos viendo como algo que también toma un eje fundamental. En la compañía en la que estoy, en Bristol Myers, el rol de la manufactura, el rol de supply, como decimos, es un rol fundamental. Y esto lo vemos con las vacunas, o sea, ya se están flexibilizando las plantas de producción para estar preparados en caso de que las vacunas pasen los estudios de eficacia y de seguridad para que se pueda producir a gran escala para abastecer a la población. Y esto se da con todas las patologías, con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes. Y el desempeño del negocio no podemos dejar de lado, que así como todas las industrias, unas más y otras menos, el impacto en el desempeño del negocio va a venir, el impacto económico, claramente. En Latinoamérica ya éramos un paciente, como solemos decir, con enfermedad preexistente. El COVID vino a acelerar muchos cambios, pero también a impactar. Y esto que les quiero compartir es cómo cambió la dinámica. Hoy los pacientes es realmente muy complicado que vayan a la institución, tienen temor por ir a las instituciones, temor por ir al hospital, por ir a las clínicas, y bajó un 70% la cantidad de consultas médicas en el último tiempo, durante la cuarentena. Y el 95% de los médicos vio una disminución en su número de pacientes. Ni hablar las cirugías reprogramadas, ni hablar en el retraso de los tratamientos, y todo esto, claramente, va a tener impacto más allá del COVID. Y eso es lo que también tenemos que cuidar, que los gobiernos, la industria, todos nosotros también tenemos que cuidar. El riesgo de otras enfermedades. Pero el COVID fue un catalizador positivo de cambio, sin lugar a dudas, en la salud, en la ciencia. Hoy ya se está investigando mucho más que antes enfermedades asociadas de origen animal, ¿no? Que son contagiadas por animales. Se está dando mucho más foco a la investigación infectológica, que es un área que realmente cada vez y a futuro va a tener un papel importantísimo. El diagnóstico, la prevención, la educación, el manejo de los datos. Podemos tener muchísimos datos y la inteligencia artificial, y es maravilloso hablar de inteligencia artificial, pero ¿cómo optimizamos los datos? ¿Cómo articulamos ese conocimiento y tomamos decisiones que nos ayuden a detectar, predecir y seguir la enfermedad? Y tener un tratamiento específico para cada paciente. El rol de la higiene y el rol de la vacunación también ha sido, como lo hablé antes, un cambio fundamental. ¿Qué prácticas innovadoras vemos que consideramos en esta nueva normalidad que van a venir para quedarse? Hoy la telemedicina, sin lugar a dudas, lo personal es siempre personal y el examen clínico del médico siempre tiene que estar. Pero la articulación con la telemedicina en las zonas rurales, donde hoy el médico no llega con tanta frecuencia, el paciente no tiene el seguimiento que debería tener, porque no puede llegar al lugar de salud, hoy la telemedicina y el acceso a las tecnologías va a ayudar a mejorar la adherencia, a mejorar la contención en los tratamientos crónicos, la receta electrónica. Yo creo que, no sé, no veo para que todos levanten la mano, pero digan de la audiencia que hoy tenemos, ¿cuántos en la cuarentena han pedido una receta electrónica? Y cómo ha simplificado eso el proceso también, ¿no? Y creo que la receta electrónica va a ser algo que
va a tener que venir para ayudar y para acelerar los procesos. Los medicamentos a domicilio que siempre existieron, pero ahora más es asistencia a domicilio, las aplicaciones de seguimiento de los pacientes, la historia clínica digital, que uno pueda tener una plataforma y que pueda acceder a su historia en un mismo lugar, que pueda sacar sus turnos, que pueda tener una fase de interacción donde tenga todo en un mismo sector. Entonces, para ir ya a la última parte de la presentación, quiero dejarles algunos conceptos que me parece que aplican más allá de la industria farmacéutica, y es cómo las organizaciones están ganándole hoy al COVID. Y acá tomo un gráfico de McKinsey que habla de, primero, resolver. Como María y Juana, aquellas chicas emprendedoras que les conté al inicio, y respondieron inmediatamente a la crisis, y cómo le están dando forma a la recuperación, cómo manejo el retorno, y cómo me estoy reformulando para la nueva normalidad. Y en esto les comparto desde Bristol Myers, este es el único slide que les voy a compartir, pero después podemos charlarlo, desde la compañía, que es una compañía biofarmacéutica, que se especializa en cuidados especiales, en medicamentos especiales, para transformar la vida de los pacientes, medicamentos oncológicos, patologías serias, que realmente han transformado, han traído realmente una esperanza y una expectativa de vida a los pacientes importantísima. Ha sido revolucionario la inmunoterapia en la evolución del tratamiento del cáncer, y Bristol Myers es una compañía que lidera en ese sentido esta transformación. Y nosotros nos basamos en 3 pilares para estas 3 etapas de resolver, de dar respuesta y de reformularnos. En los pacientes, que es una prioridad, que es nuestro propósito, brindando a través de los programas que tenemos de pacientes, distintas plataformas de servicio y asociándonos con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones de pacientes para resolver, para buscar y darles respuesta a las necesidades, para que puedan acceder a sus tratamientos, para que puedan ser adherentes a sus tratamientos. A los médicos, claramente nosotros teníamos los representantes médicos, iban en forma personal, ¿no? Cómo también poder adaptarnos a las necesidades. ¿Qué necesita nuestro cliente hoy? Con empatía. ¿Cómo dar el servicio que hoy necesita con los eventos virtuales sin saturar el canal? Sin saturar el canal, porque salimos todos a ofrecer lo mismo. Y al equipo. Y el equipo es fundamental en esto, porque es el bastión. Y en el equipo trabajamos en brindar seguridad y contención. E implementamos una de las cosas que creo que destaco como aprendizaje de la pandemia, es que nos conectamos en Latinoamérica más que nunca. Conectamos a todos los mercados de Latinoamérica con un mismo propósito, desde la implementación de un programa de bienestar, desde gimnasia, desde entrenamiento, desde yoga, meditación, desde charlas para cómo manejar hijos adolescentes, cómo manejar en casa la situación con niños, cómo balancear la vida personal y laboral, y todo lo que teníamos es, más allá de lo que teníamos presencial, llevarlo a virtual, cómo innovamos en eso virtual, porque no se trata solamente de llevar lo que estamos haciendo en persona a una plataforma virtual, sino también qué aprendemos y qué upskill, como les decía antes, ¿no? Entonces, para ir cerrando, que estamos en tiempo justo, sin lugar a dudas, estas son algunas fotos de mi equipo de Latinoamérica. Me encanta siempre mostrar estas fotos porque reflejan la pasión. Claramente hoy no podemos estar así, pero nos sentimos así. Nos sentimos más conectados que nunca y más fuertes que nunca. Y esta cultura que creamos en nuestros equipos, de 2 personas, 3 personas, 50, 1000, 2000, la cantidad que sea, es la base fundamental de toda transformación. Y el futuro está en la próxima salida. Y el futuro es hoy. Hoy tenemos que prepararnos. Y las preguntas que le dejo a la audiencia es, la primera pregunta es, ¿estamos preparados para este futuro hoy? ¿Qué estamos cambiando? ¿Cómo nos estamos adaptando? ¿Qué capacidades nuevas estoy incorporando? ¿Qué capacidades le estoy dando y entrenamientos a mi equipo? ¿Conocemos los retos y las oportunidades? ¿Qué visualizo para mí y qué visualizo para mi negocio?
Y para finalizar, hay una frase de un famoso Sócrates que dice que el secreto del cambio es enfocar tu energía, no la lucha contra lo viejo, sino la construcción de lo nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Excelente, excelente Excelente tu exposición. exposición. Sí. Yo quisiera empezar preguntándote, Florencia, ¿qué cosas o personas te inspiran? ¿Cómo motivas a tus equipos? Ayer en la prueba técnica que hicimos hablabas de tu jefa. ¿Cómo te conectás con tus colaboradores? Si nos puedes hacer un poco, ¿cómo los llevas a cabo? Estás en mute. Sí, ahí estoy. Sí. Gracias, Antonio, gracias por la pregunta. Me inspiran muchas cosas. Soy una persona que me inspiro y me energizo, y tengo una capacidad también de motor propio, pero necesito de la energía de las personas que me rodean, empezando por mi marido, mis hijos, mis hermanos, mi madre, mis amigas, mis amigos y mis compañeros de trabajo, mi jefa, como dijiste. Me inspira mi trabajo, me inspira trabajar en cambiar la vida de los pacientes. Me inspira mi padre, que falleció de cáncer y fue un mentor para mí, y hoy me inspira ver que puedo ayudar a otras personas y a sus familias que están viviendo esos momentos y transitando esa enfermedad tan difícil. Y me inspira, hoy tengo una jefa realmente que es una inspiración. Ella dice siempre que chequea todos los boxes, dice, soy mujer en diversidad, ¿no? Soy mujer, soy gay, soy hispana, y bueno, vivo en headquarters en Estados Unidos, y para mí es una inspiración, y realmente, si bien hace 1 año y medio que trabajo con ella, es una inspiración. Son una inspiración muchos jefes que he tenido. Sé que hay uno conectado, Adrián. Adrián, fuiste una inspiración para mí también en mi carrera. Él fue el que me tomó en Bristol Myers, y fue un gran mentor con su comunicación directa y su feedback siempre constructivo, pero muy directo, que me ayudó a crecer mucho. Y sin lugar a dudas me inspira mucha gente, y trato de tomar de cada uno esas cualidades que me ayudan a ser mejor persona y mejor profesional día a día. Te voy a hacer una pregunta, después le dejo la palabra también a Alejandra, que tiene preguntas también del público. ¿Cuáles de las prácticas que adoptaron, ¿sí? Y que fueron beneficiosas pueden mantenerse incluso después de la pandemia? Bueno, yo creo que la incorporación de la tecnología es una de las prácticas que a nuestra forma de trabajo es una de las prácticas que llegó para quedarse. El espíritu colaborativo, lo que decía del Microsoft Teams, de tener reuniones más eficientes. Muchas veces, por ahí es un detalle, pero el Microsoft Teams hoy nos deja ver 9 imágenes al mismo tiempo, hoy en BMS, ¿no? O sea, es lo que tenemos hoy, eso va creciendo. Y a veces planteamos determinadas reuniones para no tener más de 9 personas para vernos todos, de estar todos con las cámaras, de conectarnos, sobre todo en las posiciones que tenemos regionales, que ya trabajábamos bastante en forma remota. Yo creo que eso quedó, el espíritu colaborativo llegó para quedarse. La confianza en el trabajo remoto. Bien, nosotros como compañía teníamos la modalidad de trabajo remoto, los viernes flex time, siempre buscamos elevar la vara. En el 2014 BMS Argentina salió la mejor compañía para trabajar en el país. El año pasado la tercera compañía para trabajar para las mujeres. Eso significa que siempre estamos buscando elevar nuestra vara y ser cada vez mejores, pero esto yo creo que llegaron para quedarse la agilización de los procesos, firmas digitales en contratos, la conectividad y la inclusión. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que creo que trajo de aprendizaje esta pandemia es ser líderes y personas más inclusivas. Escuchar las voces de todos cuando estamos en reuniones, asegurarnos de que todos tengan una perspectiva y un punto de vista y un aporte en la comunicación. Yo creo que sin lugar a dudas eso vino para quedarse.
Qué bien. Alejandra. Sí, bueno, Florencia, acá tenemos una respuesta de Adrián. Dice, igualmente, Flo, también fuiste muy inspiradora para mí. Eso era lo primero que quería leerte. Bueno, tenemos una gran cantidad de preguntas del público. Una de las preguntas es, ¿cuál es el impacto de la transformación tecnológica en personas de tercera edad? ¿Cómo ves todo esto que ha venido para quedarse y el impacto en las personas de tercera edad? Bueno, yo creo que ha forzado en muchos casos a una adopción sin precedentes de la tecnología, ¿no? Entonces, en las personas de tercera edad creo que fue un motor, una motivación importantísima para comunicarse con sus seres queridos. Entonces, cuando uno tiene un motor y tiene un propósito tan fuerte, yo creo que adoptás cualquier cosa. O sea, y lo veo con mi madre, lo veo con mucha gente también en la oficina. Creo que hay una apertura hacia aprendizaje en distintas generaciones, y sobre todo en las generaciones más avanzadas, que esto los tomó de un día para otro. Me acuerdo, bueno, ¿cómo bajo Zoom? Y bueno, pero la clave, y también solidaridad de otros, de los familiares a enseñar a sus abuelos, a sus padres, a sus compañeros de trabajo, que están en otra, digamos, de otra generación, a ayudar a cómo acceder a esas tecnologías. Lo vimos con, por ejemplo, los representantes médicos, con los médicos. Muchos médicos, el representante, cuando hablo de dar soluciones y de adaptarse a qué necesita hoy mi cliente, por ahí no necesita que yo le vaya a hablar de tal producto, de tal servicio, sino que le dé un servicio que hoy está necesitando. Y muchas veces lo que pasó es que llamaban al representante de ventas, decime cómo hago para acceder a esta plataforma virtual, que no sé, muchas veces se conectaban en simultáneo por teléfono para guiarlos en el proceso. Entonces, yo creo que, sin lugar a dudas, también esto aceleró en todas las generaciones la adopción de la tecnología. Transformacional. Vinculada a los representantes, hay una pregunta que dice, ¿cómo fue el upskilling del equipo de promoción para ser 100% virtual? Bueno, sobre todo el equipo de promoción fue el desafío, yo creo que más importante, ¿no? Yo creo, separaría a los trabajadores como en tres fases. Los trabajadores esenciales fueron los que tuvieron que, de laboratorio, en nuestro caso, o los que son esenciales que tienen que estar en el punto de venta, los que pudieron hacer el trabajo remoto y podrían seguir con trabajo remoto. O sea, hoy nos preguntan, bueno, ¿cuándo vuelven al Open Space y la oficina pueden seguir en forma remota? Y los que están en promoción, que su trabajo era 100% trabajo cara a cara, ¿no? Y ahí fue un desafío importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy esas personas, hablando del upskilling, tuvieron que transformarse, primero adoptar esas tecnologías, y en muchos casos la adopción de la tecnología no estaba. Desde detalles, desde si el WhatsApp es para mandar un mensaje para citar la reunión, poné tu foto, desde si te conectás, activa la cámara, desde hacer entrenamientos en cómo negociar en forma virtual, en cómo manejar qué capacidades hoy virtuales y tecnológicas tengo que tener, o qué capacidades requiere que adapte para este mundo virtual, de comunicación. En ese sentido, nosotros hemos trabajado con los equipos de venta, específicamente, en dos áreas. Una, en entrenarlos. Y entrenarlos tomando distintas universidades, distintos coaches, en esto de las habilidades virtuales, de la tecnología, de la transformación digital. Y en eso aprovechamos el medio virtual, que en otro momento tal vez, al ser personal, hubiese sido más lento, ¿no? Al hacer virtual uno tiene más cobertura, más alcance, pudimos llegar a toda Latinoamérica y hacer un acuerdo con un proveedor a gran escala y claramente con el impacto también en los costos. Y pudimos también, como segundo, generar un foro de intercambio de mejores prácticas entre todos los gerentes de venta de Latinoamérica para que intercambien experiencias y aprendizajes para poder evolucionar y hacer este upskilling, para ver qué gaps le está faltando a mi equipo de ventas que tengo que trabajar hoy para el futuro que viene.
Excelente, muchas gracias. Acá hay una pregunta que dice, a ver, ¿cómo pueden redefinir las empresas los parámetros de evaluación de productividad en este nuevo contexto de trabajo remoto? O sea, ha cambiado el contexto, pero no cambiaron los KPIs, no cambiaron los indicadores con los cuales se está midiendo, ¿no?, el trabajo de los colaboradores. Sí, es una excelente pregunta y realmente es una pregunta que aún nos seguimos debatiendo en foros y en la compañía. Y recuerdo que en el último town hall, que fue la reunión de empleados de Latinoamérica que tuve el anteúltimo, fue una de las preguntas que recibí del equipo. Y en esa preocupación, sobre todo de la gente que hoy tiene una situación en la casa complicada, que tiene que hacer las tareas de limpieza, que, bueno, todos, ¿no? Tenemos en distinta medida las tareas de limpieza, los chicos, los que tienen hijos chiquitos, los que tienen cuidados de personas mayores a cargo, porque no todos son niños, o sea, hay también otras realidades. Eso se trata de ser empático y en entender. Yo creo que la evaluación de desempeño uno tiene que primero ser empático como líder, ¿no? Cuando hablo de ser empático es estar en el lugar del otro y entender las emociones que está transitando la persona en ese momento. Entonces, en base a eso también tener este diálogo y no esperar a la evaluación de desempeño de mitad de año o de fin de año, sino tener un diálogo constructivo y continuo, y en ver en qué proyectos puedo desarticular a esa persona y en qué proyectos puedo enfocar a esa persona donde pueda medir sus resultados, donde pueda realmente mostrar su máximo potencial. Yo he visto gente que antes del COVID realmente era, no sé, 100% productiva, 120% productiva. Y hoy con el COVID, en el impacto en la casa, tienen chicos chiquitos a cargo, no tienen ayuda, y realmente uno siente la productividad. Siente que la persona no está 100%, pero cuando está en los proyectos específicos que está, sí da el 120, ¿no? O sea, está como, entonces uno realmente enfocar y ayudar a enfocar a esas personas en determinados objetivos. No vamos a poder tener personas que hagan todo y que tengan el mismo desempeño que tenían antes en cuanto a cantidad, pero sí lo importante es enfocarnos en la calidad. Bien, o sea que en realidad, digamos, más que modificar los KPIs, se estaría modificando de alguna manera la asignación de las tareas. Exactamente. Para hacerlas adecuadas a las posibilidades. Que Totalmente. como hay muchas personas que están en sus casas con un contexto difícil para trabajar. Como dijo otro de nuestros invitados, dijo, esto no es teletrabajo, es hacer lo que se puede. O sea, esto no es home office, porque cuando hay home office, los chicos están en la escuela normalmente. Ahora, por ejemplo, ¿no? No, así que, bueno. Sí, es verdad. Es muy sabia esa reflexión. Acá hay indicios de que en casos de provisión de medicamentos regulares se realice directamente desde droguerías al paciente. Bueno, hay casos, de hecho hay casos que se hace el envío de distribuidoras directo al paciente, y hoy hay distribuidoras que tienen, digamos, acuerdos con obras sociales, bueno, depende en cada país, según los que están conectados, lo que llaman las famosas ISAPRES. El sistema privado, llamándolo de alguna manera, tiene articulado, y ya lo tenía antes de COVID, en los tratamientos crónicos, el envío a domicilio, ¿no? Creo que el gran desafío es evitar también las personas de riesgo que tengan que ir a las farmacias a buscar la medicación y exponerse. Entonces, bueno, hoy hay algunas iniciativas que están articuladas en ese sentido para acercarle la medicación a los pacientes. Pero todavía hay un área de oportunidad para seguir evolucionando en ese sentido. Que esto venga para quedarse también, ¿no? Acá vos habías mencionado el tema de la educación como un ámbito de mucho impacto, ¿no? Y a futuro. Acá hay una pregunta donde donde en una industria donde la relación con el médico es clave, si pensás que la educación virtual va a ser aceptada como estándar. Yo creo que la educación virtual
va a ser mucho más aceptada que antes, sobre todo, ya lo estamos viendo en clientes, y lo pueden ver en diferentes industrias más allá de farma, ¿no? Pero yo en específico a la salud, creo que todos nos vimos ante la situación de enfrentar, algunos adoptar y otros enfrentar y otros padecer la tecnología, ¿no? Entonces, creo que lo enfocaría desde esos tres lados. Y algunos padecer, pero padezco, pero la tengo que adoptar, porque me tengo que comunicar con mis hijos, porque me tengo que capacitar, como es el caso de los médicos. Como decía antes, están esos que levantaron la mano y pidieron ayuda, y si no quedan afuera del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que la capacitación y el entrenamiento virtual vino a quedarse, no al 100%, porque siempre la personalización y el face-to-face tienen un valor importantísimo, ¿no? Desde lo emocional, desde la construcción de lazos, desde la construcción de los vínculos. Entonces, lo que sí nos vamos a replantear, y que creo que el profesional médico también se va a replantear, es, creo que la pregunta que va a estar, ¿es este viaje a este congreso o esta reunión importante que haga este viaje, que esté en forma presencial? Creo que esta pregunta va a estar en todos los profesionales y en todos nosotros. Es necesario que vaya, porque hoy con esto estamos valorando mucho el tiempo de traslado, el tiempo que tenemos de traslado hacia los lugares. Entonces, eso no es menor. Seguramente, no sé si tal vez hubiese tenido esta misma convocatoria, si lo hubiese hecho a la charla en forma presencial hoy, o si un médico hace la charla en forma presencial, así la hace también virtual. Creo que también va a ser un híbrido. Uno me parece que va a tener que articular y que dar las distintas opciones. El médico va a valorar las distintas opciones. No el 100% virtual, sino lo virtual y lo personal. Y también va a estar el que quiera 100% virtual, porque puede pasar. Entonces, sí, ahí entra el rol del que llamamos targeting y profiling, ¿no? De cómo segmento el canal, de cómo tengo mi target y mi audiencia, y segmento la comunicación, y veo, esta persona va a ser solo face to face, esta persona va a ser solo virtual, o este va a ser un... Así de eso vamos. Acá hay una pregunta que dice, si pensás que va a haber un efecto rebote hacia la vieja normalidad en algún aspecto o área en particular, así como pensamos que hay cosas que vinieron para quedarse, ¿no? Si en algunas vamos a tener un efecto rebote. Sí, es también una excelente pregunta. Creo que como la resistencia de los antibióticos. Sí, creo que hay una resistencia natural, humana, hay cosas que uno busca como volver a los orígenes y a lo esencial, ¿no? Un efecto rebote yo creo que puede darse, que tiene que ver con la emocionalidad y con esto de la vinculación, ¿no? Del vínculo. Entonces, desde ese lado, somos seres humanos y somos seres emocionales. De hecho, cuando uno mira para adelante, en el futuro del trabajo, la inteligencia emocional y las capacidades blandas van a tener un rol fundamental. Sin lugar a dudas, en el efecto rebote yo creo que va a haber como una cierta resistencia, y se va a ir viendo una cierta resistencia al cambio, o a esto de, bueno, esta nueva normalidad no es lo que quiero, pero tenemos que estar preparados, tenemos que realmente abrirnos al cambio que es positivo de todo esto. El COVID trajo impacto negativo en muchos aspectos, pero positivo también, y creo que tenemos que tratar de abrirnos a ese cambio, ser adherentes. Es como el antibiótico. Si uno no es adherente y no completa, si me compro el antibiótico y lo hago por 3 días y me siento mejor y lo dejo, no voy a tener el efecto deseado, ¿no? Entonces, lo importante es completar el tratamiento y seguir adelante y ser disciplinado en eso. Entonces, el efecto rebote en algunas cosas puede estar bueno, pero tratemos de aprender de esta oportunidad. Justamente hablando de adherencia a los tratamientos, hay una pregunta acá que es sobre cómo están manejando la adherencia de los pacientes a los tratamientos, bueno, en este contexto de que bajaron las consultas médicas, de que las personas no vamos al médico porque nos da miedo, en fin. Entonces el trato cara con el médico ha bajado claramente. Sí, sí, acá es, a ver, puedo decir cómo me gustaría
como enfocarlo en dos pilares. Uno es, creo que los medios en esto cumplen un rol fundamental también en comunicar, así como comunican el COVID, y tenemos una sobreabundancia de información del COVID, también de comunicar el impacto en la salud y la importancia de la continuidad del tratamiento para garantizar la eficacia y la seguridad del paciente. Los medios, los gobiernos, los médicos, las sociedades científicas y la industria farmacéutica también. Ahora, desde la industria farmacéutica, lo que en general se está haciendo es, en general tenemos programas de pacientes, en Bristol Myers tenemos un programa de pacientes, en cada mercado, donde el paciente obviamente dando su consentimiento y a través del médico, o sea, nosotros no podemos tener siempre con un vendor, no tenemos la data no tenemos acceso a la data de los pacientes, pero a través de los programas, el paciente tiene un soporte y una guía para su adherencia al tratamiento. En este sentido, por ejemplo, hemos implementado en alianza con organizaciones de pacientes los traslados hacia las instituciones, porque para evitar pacientes que se trasladaban en transporte público, entonces traslados privados para que puedan asistir. Sobre todo se vio el impacto, Alejandra, en los tratamientos que requieren que el paciente vaya a la institución, no los tratamientos orales, se toma, decimos, bueno, la píldora, la cápsula, bueno, ellos dicen el lunfardo, la pastilla, no es pastilla. A los que trabajamos en farma, la palabra pero el oral versus administrarse por una infusión, por vía intravenosa, donde el paciente tiene que ir al entorno de la institución y eso es lo que le da miedo, y también con las limitaciones que hoy existen de circulación, ¿no? Entonces tratamos de favorecer eso y también de desarrollar aplicaciones de seguimiento para acompañar al paciente en este proceso, pero todavía con muchos desafíos, ¿no? ¿Pensás que hay una resignificación del rol de la enfermería, de los enfermeros, las enfermeras? Sí, totalmente, sin lugar a dudas. Creo que hay una resignificación en general del personal esencial. Yo creo que el COVID ha traído a la luz el rol tan importante que tiene el personal de salud, entre ellos las enfermeras. O sea, y hoy por hoy, ante el desborde, una de las cosas que estuvimos a favor de Latinoamérica es que pudimos aprender de la historia de lo que pasó en Europa y en otros mercados, capitalizar esa experiencia, preparar nuestra infraestructura de salud, que en muchos mercados es muy deficiente y algún mercado más que otro lo está padeciendo. Y en esto, el rol de la enfermera, como uno lo ve en otros mercados desarrollados, donde la enfermera, o sea, tiene un rol, es la atención primaria antes que el médico, es la que le hace la evaluación clínica y después determina y hace el discernimiento si el paciente pasa al siguiente eslabón, ¿no? Creo que enfermeras más entrenadas en cuidados intensivos es lo que necesitamos. O sea, esto puso a la luz una necesidad que tenemos en que la enfermería esté más entrenada en cuidados intensivos, en terapia, en el uso de respiradores, en el uso de oxígeno, y así como tantos cuidados intensivos que necesitamos más manos y que se necesita más personal calificado a futuro. Y creo que esto es uno de los aspectos que tiene que cambiar y hacia donde tenemos que evolucionar para que en el futuro, más allá de la pandemia, tengamos un mejor servicio de salud. Bien. Dijiste mucho la palabra comunicar, enfatizaste mucho sobre este concepto de comunicar. ¿Pensás que hay un cambio en estas formas de comunicación, digamos, al pasar de lo cara a cara a lo virtual? Sí, yo claramente creo que hay un cambio, primero en la articulación de los canales que usamos, ¿no? O sea, vuelvo a insistir en cómo lo hacemos, cuándo y qué comunicamos. Y el cambio al que le tenemos que tener cuidado es no la sobreabundancia de comunicación, pero no dejar de comunicar, ¿no? Hay una frase a mí en inglés que me gusta mucho que es do, show and tell, que es hacer, mostrar y comunicar, ¿no? Entonces no quedarnos en el hacer sin mostrar y comunicar, no solamente comunicar y no hacer, ¿no? Entonces la comunicación tiene que ser el fiel reflejo de lo que hacemos y tener un sustento con lo que hacemos en el día. Entonces, la comunicación debe ser concisa, con mensajes claros, conociendo nuestra audiencia,
con una cierta regularidad y un plan estratégico. O sea, no sirve comunicaciones aisladas, sin un plan detrás, tiene un plan estratégico. Entonces, un plan estratégico de comunicación para saber qué estrategia persigo cuando estoy comunicando. Y eso es lo que evita que haya ruido en la comunicación y evita que el mensaje no llegue en forma adecuada a nuestro target, ¿no? Entonces, la comunicación toma un rol relevante y es indispensable, pero bien manejada y bien articulada. Bien. Acá hay una pregunta que dice, una persona que trabaja en la industria, sabemos que las regulaciones internas son extremas, legales, compliance, etcétera, etcétera. Bueno, y que a veces son áreas en que las oportunidades son enemigas de la innovación. O sea, perdón, que las regulaciones son enemigas de la innovación. Si pensás que esta pandemia hará que se reformulen algunos de estos procedimientos internos en pos del paciente o, digamos, en pos de algunas innovaciones que vendrán atadas a esta nueva normalidad. Mira, también creo que es una gran pregunta, es una pregunta que recibo también a menudo, y creo, yo cómo lo veo, o sea, si en mi último slide de BMS yo puse un pilar que es la integridad. Todo lo que hacemos la integridad es la base de nuestros planes y la base es cómo hacemos lo que hacemos, con integridad, con transparencia. Claramente sí, hay regulaciones que a veces sentimos y que pueden ser frustrantes en esto de la creatividad y en el accionar. Pero creo que lo importante en esto es entender que es el cuidado, y lo hemos visto con muchos ejemplos de la industria, que por falta de procesos claros, transparentes, los problemas que esto ha acarreado, ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad de la pandemia y de la aceleración de esta transformación digital tiene que traer aparejado que todos los equipos legales, compliance, que toda la estructura de la compañía y las áreas funcionales aprendan de esta realidad y evolucionen con esta realidad en conjunto. Somos socios estratégicos, estamos en el mismo barco, y eso es lo que se tiene que sentir en la cultura de la organización. Y si no se siente, hay que trabajar en eso. Y hay que escalarlo, y hay que comunicarlo, pero somos socios estratégicos, y no significa que, bueno, y si digo que no, es por qué no, y por qué medio lo podría hacer, o cómo lo podría hacer, con integridad, y con transparencia, y con ética. Pero es no por el no, por decir no, sino cómo lo puedo hacer, cómo puedo construir para adelante. Pero claramente yo no veo la forma de hacer negocios que no sea con los parámetros, y es la forma también en la que hacemos negocios. Tenemos regulaciones, tenemos reglas, tenemos que construir en base a eso, y muchas veces eso hace que seamos aún más creativos e innovadores ante esas circunstancias. Bueno. Florencia, la última pregunta, esta te la hago yo. No, la última se la voy a hacer yo. Bueno, no nos peleemos, Antonio. ¿Qué legado para la sociedad ves vos que nos deja toda esta experiencia COVID que estamos transitando? Yo creo que nos deja un gran legado, nos deja una gran oportunidad de repensar, de transformarnos como seres humanos y como profesionales y como sociedad, hacia una sociedad más empática, hacia una sociedad más solidaria, más generosa, que tenga con un mayor cuidado de las personas, del medio ambiente, y nos deja un legado de cómo valorar también lo esencial, ¿no? Creo que en estos momentos nos llevó a valorar más que nunca la salud, la familia, la amistad, lo cotidiano, lo básico, es como una vuelta a la esencia. Entonces, aprovechemos esta oportunidad única, porque si bien el golpe ha sido muy fuerte y es fuerte,
tomemos lo que esta crisis nos ha traído como oportunidad y el legado que deja y el legado que nosotros también podemos dejar individualmente. Porque la sociedad se construye en forma individual y en forma colectiva. Bien. Muchísimas gracias, Florencia. Excelente exposición, muchísimo interés. Gracias. Hay preguntas, pero por razones de tiempo y para cumplir con los horarios prometidos, bueno, no las podemos hacer, así que muchísimas gracias y le dejo la palabra final a Antonio. Claro. Bueno, hablaste de cultura organizacional, y en el caso tuyo de ser una mujer, digamos, que llegó a un puesto importante en la organización, ¿cómo ves que juega el tema de la diversidad e inclusión en este contexto? Bueno, creo que hablando del legado que uno quiere dejar, que creo que tenemos que buscar es una valoración de la sociedad, una sociedad más diversa e inclusiva, y el valor y el impacto que esto trae a las personas y a las organizaciones y al negocio. Eso está totalmente comprobado, que una sociedad más equitativa y un ambiente de trabajo más equitativo, más diverso y más inclusivo se ve en resultados de negocio y se ve en nosotros como crecimiento también personal, como personas. En lo personal creo que hay mucho camino por recorrer y elijo día a día la compañía en la que trabajo, porque es una compañía que realmente vive, más allá de mostrar en una presentación, en slide, tenemos que ser una empresa diversa e inclusiva, sino que vive y lo incorporado en sus valores. Y así como la elegí hace 20 años, la sigo eligiendo todos los días. Y elijo vivir en un ambiente de amistad y de familia y de trabajo que es diverso e inclusivo, con áreas obviamente de oportunidad, porque todos aprendemos en el día a día, pero yo le veo un gran valor, ¿no?, a la diversidad e inclusión. Y esta situación que estamos viviendo nos tiene que dejar esa enseñanza, que en la diversidad está la riqueza, y tenemos que celebrarla, ¿no?, que celebrarla y incorporarla en nuestro día a día. Bien, muy lindas palabras. Pues es que nosotros en este ciclo siempre terminamos dándole la palabra al expositor para que nos dé un mensaje optimista. ¿Podrías darnos ese mensaje? Bueno, el mensaje que le quiero dejar a la audiencia, primero, muchas gracias primero porque están acá, porque están participando, porque están buscando aprender, porque están buscando intercambiar, porque están buscando este espacio de reflexión y foro, y porque están buscando construir para adelante. El hecho de participar muestra un compromiso hacia adelante, hacia el futuro, un interés, una curiosidad. Y el mensaje que quiero dejar es: no perdamos esa curiosidad, esa autenticidad y los valores esenciales de la vida que van a ayudar a esta transformación única, ¿no? Y cada uno de nosotros, desde el humilde lugar donde estemos o de lo que hagamos, todo es importante y todos podemos dejar un impacto grande en nuestro medio y en la sociedad. Entonces, miremos para adentro y saquemos ese talento y esa capacidad que tenemos para impactar y dejar nuestro propio legado en la sociedad. Bueno, gracias Florencia nuevamente por tu excelente exposición, por tu visión sobre la coyuntura actual, y realmente tanto para Alejandra como para mí es realmente un orgullo que una persona que pasó por nuestras aulas hoy esté en un puesto de tanta relevancia. Te felicito nuevamente, y a todos muchas gracias por la participación, y la próxima semana tenemos otra conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias, Florencia, muchas gracias. Adiós, gracias.